tras el sepelio, la casa parecía sumida en un silencio insoportable. Cada esquina guardaba memorias de un pasado que se había desvanecido. Tomé asiento en solitario en la mesa del comedor, observando una taza de café casi vacía, experimentando una sensación de desorientación más profunda de lo que hubiera imaginado. La soledad me rodeaba como una densa niebla sin piedad. En el momento en que creí que la oscuridad me envolvería por entero, percibí un leve golpe en la puerta. Sorprendido y precavido, abrí la puerta y vi al compañero más cercano de mi Fernando parado allí. Los ojos de él reflejaban algo que todavía no lograba comprender, algo que transformaría por completo la situación. Cuando lo vi en ese instante, una sensación extraña me invadió. Bajo la luz del porche, Javier, el inseparable compañero de mi Fernando, lucía una apariencia distinta. No era ya el joven delgado que acostumbraba saquear nuestra nevera y luego quedarse dormido en la sala tras largas sesiones de videojuegos. En ese momento se levantaba con una estatura imponente, mostrando una complexión robusta. La expresión de su cara mostraba la gravedad de alguien que había experimentado la vida en toda su intensidad. Alguno de los presentes se expresó. La noche envolvía nuestra conversación con su espesor, ocultando palabras no expresadas. Al final, expresó sus condolencias por tu pérdida. Recordaba su voz como más grave y segura de lo habitual. Asentí en silencio, sin poder articular ninguna palabra. El sufrimiento me había arrebatado mucho, mi pareja, mi alegría, mi sensación de encajar y ahora hasta mi capacidad de expresarme. Javier se desplazaba con dificultad, sujetando un diminuto envase entre sus dedos. Traigo algo para ti, mencionó mientras lo presentaba. Un modesto guiso hecho en casa. Un acto tan insignificante pero a la vez tan significativo, logró destruir la débil barrera que había erigido en mi ser. Murmuré un agradecimiento mientras me apartaba para permitirle el paso. La vivienda lo absorbió de repente, como si tuviera un apetito voraz por la vida. Colocó la olla en la mesa de la cocina y luego se giró hacia mí. Su rostro mostraba claramente la inquietud que sentía. Con dulzura, Srenia preguntó por su estado. La mirada de esa persona me hizo sentir verdaderamente reconocida después de tanto tiempo sin sentirme así. Expresé con determinación, una sonrisa carente de alegría. Expresé, manteniéndome con vida. Al intentar decir la palabra, mi voz se quebró. Después de una breve pausa, Javier llevó a cabo una acción sorprendente. Alargó su mano y la posó sobre la mía, no de manera rápida y forzada, sino de una manera reconfortante y apacible que me llenó de calma. Tenía el deseo de aislarme en mi caparazón de melancolía, sin embargo, algo en mi interior se negaba. Requería la conexión. Requería que alguien me recordara que aún estaba con vida. Component Placement preguntó tímidamente si prefería que se quedara un poco más, mostrando cierta preocupación por no ser intrusivo. Observé la casa desocupada a mi alrededor, contemplando los cuadros que permanecían colgados en las paredes, mientras experimentaba la abrumadora sensación de soledad que me invadía una vez más. Sin dudarlo, respondí afirmativamente. Te pido el favor. Nos trasladamos al salón, un lugar repleto de confort y melancolía. Mientras yo me acomodaba en un extremo del sofá, Javier se sentó en el borde opuesto y se tapó con una manta durante un rato. Tomamos asiento en ese lugar. En la habitación solo se escuchaban el leve zumbido del frigorífico y de vez en cuando el crujido esporádico de la antigua vivienda al acomodarse. Resultaba curioso lo orgánico que era tenerlo presente, como una conexión entre el pasado que ya no estaba y cualquier destino incierto que nos esperara. Iniciamos la conversación hablando sobre temas cotidianos, como su experiencia en el trabajo reciente y las transformaciones del vecindario durante su tiempo en la universidad. Después, poco a poco, el tema de la conversación cambió hacia asuntos más complejos. Me cuestionó acerca de lo que echaba de menos de mi esposo. Una interrogante sencilla, sin embargo, avivó una chispa en mi interior. Hablaba de asuntos que había guardado en mi interior por temor a colapsar ante su carga. Mencioné las risas que surgen de noche, los amaneceres serenos y las miradas cómplices que lo expresan todo sin necesidad de palabras. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir ni tratar de solucionar nada. Su nivel de concentración al escuchar era tan profundo que sentí una opresión en el pecho. Después de quedarme sin palabras, se inclinó y expresó que era válido echarlo de menos y al mismo tiempo requerir la presencia de alguien. La declaración resultó tan impactante, tan dolorosamente veraz, que necesité cerrar los ojos por un instante para serenarme. Al abrirlos,
lo descubrí en una proximidad mayor a la anterior. Aunque su semblante estaba oscurecido, sus ojos brillaban con intensidad. En ellos no existía la compasión, únicamente la comprensión, una entrega silenciosa y tácita de consuelo. Durante un instante, experimenté la sensación de estar en el límite de algo arriesgado y encantador, algo capaz de sanarme o dañarme aún más. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad, lleno de dudas pero al mismo tiempo anhelante. Hacía mucho que nadie me miraba de esa manera, con cariño en lugar de con dolor. Experimenté una sensación de asfixia, percibí la energía en el reducido espacio que nos separaba y, por vez primera en un lapso que parecía interminable, me cuestioné sobre las posibles consecuencias de avanzar sin que ello implicara olvidar, sino más bien descubrir algo distinto, algo delicado y reparador, entre los escombros de lo que se había perdido. Javier seguramente notó la transformación en mis ojos, ya que esbozó una sonrisa pausada y cautelosa que lo acompañaba. Un sinfín de compromisos silenciados. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Desconocía su destino para la noche, pero en esta ocasión no experimentaba temor alguno. Se encontraba con vida y preparada para experimentar emociones una vez más. Javier se acercó con una delicadeza que me hizo sentir reconfortada y ese contacto fortuito me dejó sin aliento. Podría haber optado por distanciarme y hacer como si el instante no hubiera ocurrido, sin embargo, decidí no hacerlo. Permanecí en ese lugar percibiendo el calor que emanaba de su piel al entrar en contacto con la mía, permitiendo que se colara en los vacíos gélidos de mi ser. Con atención, sus ojos se encontraron con los míos, ofreciéndome la posibilidad de retirarme en todo momento, de negarme, pero permanecí inmóvil en ese instante. Mi corazón latía con más fuerza que cualquier expresión que pudiera haber salido sin reflexión. Alcancé mi mano hasta la suya y la rocé con la mía. Mis dedos se doblaron suavemente rodeando los suyos. La mano de él irradiaba calor y firmeza, con una leve rugosidad, contrastando notablemente con la sensación de fragilidad temblorosa que experimentaba en su interior. Respondió volteándose, con la mano abierta y entrelazando sus dedos con los míos. Un acto tan sencillo, pero al mismo tiempo tan cercano, que me provocó una fuerte emoción en la garganta. Había perdido la sensación de ser acariciada de esa manera, no por compromiso ni responsabilidad, sino por verdadero afecto y compañía. Javier se aproximó, reduciendo la separación entre nosotros. De forma titubeante, su mano ascendió con calma para apartar un mechón de cabello que caía sobre mi oreja. Sus dedos apenas tocaron mi piel, desencadenando un escalofrío que recorrió mi espalda por un buen rato. Me observó con una expresión llena de significado. Con un tono que rozaba peligrosamente la sorpresa, susurró: «Eres realmente bella». Hacía muchos años que no escuchaba esas palabras con tanta honestidad y sin tapujos. Las lágrimas me quemaban en la parte de atrás de los ojos, sin embargo, las contuve con un parpadeo, resistiéndome a dejarlas salir. Por el contrario, me dejé llevar por su caricia, permitiendo que su mano sostuviera mi rostro. La tierra. El sufrimiento y la soledad se esfumaron al salir. Ya no había más interminables muestras de pesar vacías. Ahora solo compartimos este instante, solo nosotros dos, con la angustiosa posibilidad que nos rodea. Se aproximó más a mí y percibí su respiración rozando mis labios. Se produjo un momento de silencio, una indecisión constante, como si se me estuviera brindando una última posibilidad, la cual no deseaba aprovechar. Me dejé llevar por la emoción del momento, compartiendo un gesto de afecto sincero. Al principio, el beso fue delicado y cauteloso, como si ambos sintiéramos temor de que el otro se distanciara. Sin embargo, al no hacerlo y al buscar intensificar el vínculo, él correspondió con tal pasión que mi corazón latía desbocado. Sus brazos me rodearon, acercándome a su cuerpo, y experimenté una sensación de abrazo genuino, un abrazo que llegó hasta lo más profundo. El vínculo entre nosotros se intensificó, envolviéndonos en una conexión emocional inesperada, como si los dos buscáramos compensar el tiempo que habíamos perdido. Percibí su cercanía con una intensidad que hacía tiempo no experimentaba, percibiendo la potencia a través de su camisa, la firme presencia de su ser, consolidándome de una forma que no había comprendido lo imprescindible que era para mí. Se apartó ligeramente para poder cruzar miradas conmigo, en busca de algún indicio de pesar. Sin embargo, lo único que descubriría sería un intenso deseo irrefutable de experimentar la vida de nuevo, de ansiar ser reconocida. ¿Estás completamente convencida? Con tono rudo y susurrante, Component Placement formuló su pregunta. Asentí en silencio,
sin poder pronunciar ni una sola palabra, pero eso bastó para dar luz verde a lo que estaba por suceder. Poniéndose en pie, me brindó su ayuda para incorporarme suavemente y me acompañó hacia un espacio más íntimo, donde la conversación siguió fluyendo en calma. Cada uno de los pasos estaba impregnado de expectación, y cada intercambio de miradas entre nosotros estaba colmado de promesas implícitas. Al llegar a mi habitación, mis manos temblaban, no por temor, sino por la emoción acelerada de lo que estaba a punto de ocurrir. Javier mostró un cuidado inusual, respetando cada límite mientras me brindaba apoyo y consuelo. Mientras me ofrecía gestos suaves que traían consuelo, iban dejando una huella ardiente a su paso. Recorrió con su cercanía me estremecía de forma suave, como una caricia del pasado que volvía a cobrar vida y la suave línea de mi hombro, dedicando minutos a cada parte de mi cuerpo como si disfrutara cada instante de nuestra intimidad. Repliqué de igual forma, acariciando su melena a lo largo de la firme curva de su espalda, percibiendo cómo sus músculos se contraían y distendían bajo mis caricias. Al recostarme en la cama al fin, lo hice con tanto cariño que me provocó una sensación dolorosa en el pecho. Por un instante, se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en mí como si estuviera grabando en su mente cada aspecto de mi ser. Susurró que era asombroso, y la admiración en su tono me llevó a creerlo también. Si en esta noche única, el resto de la noche transcurrió entre confesiones y cercanía emocional poco a poco, sin apuros, dejando atrás las cargas del pasado, permitiendo que la intimidad emocional fluyera con libertad de antiguas experiencias, antiguas penas. Cuando llegó mi turno, no fue impulsado por la inexperiencia de la juventud, sino con una cuidadosa y dolorosa atención que abarcó cada parte de mi ser, sin pasar por alto ni dejar de querer. Cada vez que se compartíamos gestos suaves que hablaban más que las palabras o se susurraban palabras, él se sentía profundamente afectado. Cicatrices que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Nuestra conexión emocional era profunda, tocando fibras que llevaban tiempo dormidas. Sin embargo, fue la cercanía emocional lo que me desarmó. La manera en que me observó fijamente a los ojos sin desviar la vista. La manera en que me hizo sentir no fue de fragilidad o daño, sino de valorar nuestra anatomía. Avanzaban al compás de una cadencia ancestral, tan antigua como la eternidad. Una cadenciosa y seductora danza que se desarrolló gradualmente hasta envolvernos por completo. Al pronunciar su nombre al fin, experimenté algo más que solo alivio. Experimenté una sensación de renacimiento. Recuperé una parte de mí que pensaba haber perdido para siempre. Estamos en una situación complicada. Nuestros alientos se tranquilizaban. Un silencio dorado y suave invadió la habitación. Javier acarició mi brazo suavemente con sus dedos, de manera pausada y cariñosa, como si tuviera miedo de dejarme ir. Descansé mi cabeza en su pecho, percibiendo el ritmo constante de su corazón debajo de mi oído. En esa ocasión, no experimenté la pesadez abrumadora de la soledad sobre mí. Por el contrario, experimenté una sensación de calidez y conexión profunda. Recibí un beso en la parte superior de la cabeza. Murmuró en voz baja. No estás solo ahora. Decidí cerrar mis ojos y permitir que la sinceridad de esas palabras me envolviera durante toda una noche. Javier me había demostrado que el amor puede manifestarse de diversas maneras y que la recuperación, a pesar de ser confusa y compleja, seguía siendo factible. Después de tanto tiempo dedicado a lamentar lo que había perdido, había olvidado la capacidad de anticipar lo que el futuro le deparaba. Abrazada por sus brazos, finalmente me di la oportunidad de confiar en que la vida todavía podía guardar una belleza sorprendente, incluso tras haber sufrido tanto. Quizás, solo quizás, estaba preparada para reencontrarse con ella una vez más. Al despertar, la habitación se iluminó gradualmente con la luz matutina, que arrojaba una tenue luminosidad sobre las sábanas revueltas y el cálido recuerdo de la noche anterior. Casi como si estuviera a punto de despertar en soledad, casi anticipando la sensación de vacío que se había vuelto mi fiel compañero. Sin embargo, Javier permanecía a mi lado, rodeándome con su brazo de forma protectora, su respiración tranquila y constante rozando mi cabello por un instante. Me di el permiso de estar presente en la tranquilidad de ese abrazo, sin hacer preguntas, sin tener incertidumbres, solo experimentando, incluso cuando mi cuerpo se relajó junto al suyo. Empecé a desentrañar la realidad con mi mente, como de costumbre, la cual pedía ser comprendida. Siendo de mayor edad, me encontraba lastimada, llevando a cuestas un cúmulo de vivencias que él no lograba entender. La experiencia que vivimos juntos la noche pasada fue realmente especial, casi como un momento sagrado. Sin embargo,
¿Podrá perdurar más allá de la delicada burbuja en la que nos encontramos? Erguido a nuestro alrededor en la penumbra, el miedo se deslizó poco a poco, de manera sigilosa, colmando los rincones de mi ser de una gélida incertidumbre. Al notar mi nerviosismo, Javier se desplazó y acarició delicadamente mi brazo con sus dedos. Con voz áspera por haber acabado de despertar, susurró: «Un céntimo por tus reflexiones». Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro mientras trazaba figuras sin sentido en su pecho. ¿Cómo podría expresarle mi miedo de que, a pesar de su ternura, formara parte de mi ser? Pensaba que esta situación era pasajera, una ilusión encantadora destinada a desvanecerse con la llegada del amanecer. Meditaba en silencio, murmuré, seleccionando mis expresiones con atención. La sensación de ayer por la noche era tan placentera que parecía irreal. Con delicadeza, Javier alzó mi mentón, forzándome a encontrarme con su mirada. No existió duda alguna, ni rastro de remordimiento, únicamente una honestidad firme e incuestionable. Con firmeza, preguntaba constantemente si era verdadero. «Todavía tengo mis reservas», asiente en señal de acuerdo. ¿Cuál sería la opinión de la gente si tuvieran conocimiento de esta situación? ¿Podrían percibirme como alguien necesitado y lamentable, buscando consuelo en un efímero gesto de cariño para mitigar mi soledad? ¿Llegará el momento en que Javier despierte? ¿Podría observarme con una mirada más comprensiva y comprender que merezco a alguien de menor edad y menos complejidad? Me acomodé más debajo de la manta, como si pudiera resguardar mi corazón de la inevitable tristeza. Al notar la transformación en su interior, Javier se levantó un poco, apoyándose en un codo. Con una sonrisa amigable, comentó que estabas pensando en ello nuevamente. Esa es tu reacción ante el miedo. Me sorprendí al ver lo rápido que me comprendió. Puede ser que sienta temor. Reconoce tu juventud, aún te queda todo un futuro por delante. No deseo convertirme en un fallo, te lamentarás. Al suavizarse su expresión facial, él me tendió la mano y acarició mi mejilla. Me aseguró que no había cometido ningún error mientras secaba con el pulgar una lágrima que había pasado desapercibida para mí. Eres la persona más valiente y bella que he tenido el placer de conocer. La noche pasada no consistía en satisfacer un vacío, sino en descubrir algo auténtico. Tenía la esperanza de confiar en él. Anhelaba tanto confiar en él. Sin embargo, las antiguas cicatrices solían susurrar engaños en los momentos de calma. Dirigí mi mirada hacia la palma de su mano, sintiendo su calor mientras intentaba silenciar las voces de incertidumbre en mi interior. Me pregunté en voz baja qué ocurriría a continuación. ¿Cuándo regresará la humanidad a la normalidad? Cuando estemos solos en la intimidad de esta habitación, bailaremos. Javier titubeó brevemente, como si estuviera evaluando con atención qué decir a continuación. Reconoció que no poseía todas las soluciones. Comprendo mis emociones y no me apartaré de ellas. Las palabras que me dijo me impactaron de repente, trayendo consuelo pero sin eliminar la angustia de la incertidumbre. Después, al vestirnos y realizar las acciones habituales de una mañana, una sensación de incomodidad no expresada seguía presente entre nosotros. Cada vez que sus manos se rozaban sin querer, cada mirada intensa, evidenciaba que algo significativo se había transformado en nuestra relación. No éramos únicamente dos individuos solitarios en busca de un consuelo momentáneo. En este momento nos encontrábamos unidos de una forma que me generaba tanto miedo como tranquilidad. La llegada inesperada de alguien golpeando la puerta nos tomó por sorpresa a los dos. Con una mirada, Javier me consultó en silencio si deseaba que contestara. Sacudí la cabeza, me coloqué el suéter y peiné mi cabello. Cualquiera que fuese, tenía la posibilidad de aguardar. Requería un instante para recuperar la compostura y determinar cuánta de la maravilla de la velada anterior estaba dispuesta a mostrar al mundo. Sin embargo, en el fondo comprendía que la verdadera lucha no residía en las percepciones de los demás, sino en enfrentar mis propios temores. El temor de volver a mostrar debilidad. El temor me impide tener fe en el futuro. Temor de dejar mi corazón expuesto a algo que escapaba de mi dominio. Javier se aproximó desde atrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro, sea cual sea la situación. Después, susurró que íbamos a enfrentarlo en equipo. Las palabras que pronunció eran simples, pero contenían el compromiso de algo que no había percibido lo importante que era para mí en ese momento. Después de mucho tiempo, finalmente decidí confiar en esa promesa y seguir adelante.
Decidí confiar en la maravillosa y desordenada oportunidad de algo auténtico, en lugar de creer en historias de hadas o desenlaces ideales. Algo que merezca la pena pelear. Quizás, solo quizás, eso sería adecuado. Los días posteriores no resultaron sencillos, pero sí auténticos. En ciertos instantes, dudé, reflexioné y me pregunté si esta delicada conexión entre nosotros tendría futuro después de esa noche. Sin embargo, Javier no dudó en ningún momento cuando me alejé por temor. Cuando vacilé, tuvo la paciencia necesaria para atraerme. Me hizo ver con acciones simples y expresiones decididas que el amor no siempre se presenta de la manera que imaginamos. En ocasiones, se desliza en silencio a través de las fisuras de un corazón herido y se arraiga con determinación, belleza y en contra de toda predicción. Conservamos nuestro vínculo de forma discreta, disfrutando de los detalles. Instantes únicos que solo nosotros compartíamos, las miradas que se cruzaban al extremo opuesto de la sala. Caricias furtivas. Las charlas de la noche que reparaban nuestras heridas. Se presentaron dificultades, sin duda, las cuales afrontamos juntos, reconociendo que lo que poseíamos no era impecable, pero sí sincero. Jamás experimenté que Javier me considerara una molestia o un fallo. Experimenté la sensación de ser admirada, anhelada y querida, no por mis heridas, sino a causa de ellas. Al atardecer, con el sol despidiéndose y tiñendo el paisaje de un cálido tono dorado, Javier me tomó de la mano y expresó: «Tú también fuiste mi salvación». Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, una sonrisa se dibujó en mi rostro, comprendiendo que quizás el propósito no era únicamente cicatrizar heridas del pasado. Quizás la idea era crear algo distinto, algo que ninguno de los dos había tenido el valor de imaginar. Ambos ansiábamos algo más allá de nuestra experiencia previa.